Bueno, aquí tenemos, según van pasando las horas, más información. Tenemos para este segmento al doctor Eugenio Rote, psiquiatra forense, profesor de Psiquiatría y Salud Pública en Florida International University. Gracias, doctor Rote, por venir nuevamente. Gracias por invitarme. Y el doctor Marcos Antonio Ramos, historiador, teólogo, quien ha sido también profesor universitario y a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí esta noche. Hay dos ángulos fundamentales en esto, doctor Rote. El primero es un muchacho con retraimiento, introvertido, no se integraba, no interactuaba con los demás compañeros, le gustaban los juegos violentos, no sentía dolor físico. ¿De qué estamos hablando? Cuando tiene no sabemos la palabra, matar a su madre y después ir a matar a todos estos niños. ¿Qué es eso? Lo más importante es que todavía no hay suficiente información. Entonces, como siempre sucede en estos casos, al principio se dice, no, nadie pensó, como quién se hubiera imaginado, y luego sale lo que yo llamo la longaniza. Viene toda la información que se había suprimido y que las personas encargadas no estaban prestando atención. Hay un tema que si él se estaba haciendo daño a sí mismo, es probable que ya estuviera perdiendo contacto con la realidad o tuviera una percepción alterada de la realidad. Ya cuando se entra en ese tipo de campo, ya hay que tener mucho cuidado, porque la persona no está percibiendo la realidad externa como es, sino que tiene una realidad interna que puede ser que no coordine con la externa. Habla de Asperger. La gente con Asperger ha llamado a la emisora, ha dicho, no digan eso, que eso no quiere que lo confundan con un asesino de esta me parece que lo del Asperger no tiene nada que ver con el asunto. Por lo visto esto tiene que ver con un estado de psicosis. La palabra psicosis quiere decir perder contacto con la realidad. Lo que la persona percibe del mundo exterior no va de acuerdo con la lógica ni con lo que está pasando en la realidad. La esquizofrenia, que se reveló por las declaraciones del tío ayer, de que él estaba tomando sus medicinas, ahora después dicen otros que no estaba tomando sus medicinas. Estamos hablando de que pudo haber escuchado voces que le ordenaran matar. Es muy probable. Si el diagnóstico es esquizofrenia, la esquizofrenia tiene un deterioro lento y prolongado. No es una enfermedad que se manifiesta de un día para otro sorpresivamente, sino que tiene un curso de años donde la persona se va deteriorando cada vez más y presentando menos y menos contacto con la realidad. Matar a su madre, matar niños, ¿por qué? Ya ahí es algo que no va de acuerdo con la lógica ni va de acuerdo con la forma en que estamos diseñados los seres humanos. Los seres humanos, el cerebro humano está diseñado para la filiación afectiva con otros seres humanos y la madre es el vínculo afectivo más fuerte que tiene un ser humano. Ya cuando se ve un crimen de ese tipo hay que sospechar que hay un problema muy severo de la salud mental. Hay un aspecto religioso que ha surgido en todo esto. Esto es una tragedia en varias direcciones, con factores concurrentes. Vamos a escuchar lo que dijo el pastor y ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Mike Huckabee. Doctor Marcos Antonio Ramos, eso dice Mike Huckabee. Hay quienes señalan que si Dios es infinitamente bueno, omnisciente, omnipotente, no conoce la maldad, no puede apañar o inducir a la maldad. Esto es un acto de una persona que posiblemente perdió su mente y no tiene nada que ver con Dios, ¿o sí? Bueno, todos tenemos algo que ver con Dios. Lo que sí es evidente es que no podemos ir al reduccionismo y pensar que hay una sola causa de una situación tan compleja como esta. Y por otro lado, también nosotros debemos reservar nuestros juicios acerca de la divinidad, porque lo que conocemos acerca de Dios nos habla de que Dios condena el mal y de que está siempre en contra de todo lo que sea malo. Si no conoce el mal, entonces no puede condenar el pecado y todo lo demás. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con Huckabee en cuanto a que es lamentable que se haya retirado las oraciones y las lecturas bíblicas en las escuelas públicas. Cuestión que habría que explicarla con sus raíces históricas que tal vez pudieran sorprender. Pero lo que sí también debe reconocerse de la complejidad de todo esto es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, durante la Guerra Civil,
se leía la Biblia y se oraba en las escuelas, y sin embargo se produce una serie de actividades dentro de los campos militares, hasta atrocidades como el campo de concentración de Andersonville y todo lo demás. Es decir, tenemos que ver y no usar a Dios tampoco para explicar todas las cosas, porque Dios está en control, pero Dios, de alguna manera que nosotros no entendemos, permite que estas cosas sucedan. Tenemos que someternos a su voluntad. Ahora, es un problema muy complicado. Es decir, estamos ante una situación en la cual hay tantos factores y el religioso, para nosotros los creyentes... Hay quienes están diciendo que por qué Dios permitió esto. Bueno, ya estamos entrando en un tema de que se sabe que Dios lo ha permitido, porque Dios tiene control en la historia. Dios lo ha permitido, nosotros no sabemos por qué lo permitió, no es lo que Dios quiere, pero eso ya sucedió, y ahora entrar en ese tema nos va a complicar mucho más la situación, porque tendríamos que entrar en un debate teológico sumamente complicado, en el cual han estado involucrados las grandes mentes del mundo teológico, y en unas pocas palabras yo no podría explicar. ¿Cómo se encuentra consuelo en la fe, en este caso? Sí, en la fe se puede encontrar consuelo, aquellos que creemos en la vida eterna, ya eso en sí es una vamos a decir, es una forma muy adecuada de enfrentar esta situación. Además, claro, depende y sabemos que es muy duro y que no es fácil, y que hay momentos en los cuales no podemos rápidamente llegar a una solución de consuelo, pero sí hay recursos espirituales que nos ayudan a enfrentar esta situación. Doctor Eugenio Rota, en 10 segundos, el materialismo de la vida de hoy en las sociedades industrializadas nos aleja del contacto entre padre e hijo, nos aleja de esa comunicación permanente que ha existido, tanto los juegos como la televisión, como el cine. Toda esta violencia que vivimos hoy en día contribuye a ir formando jóvenes en la violencia, en la cultura de la violencia y de la muerte. Hay algo que se ha estudiado muy claramente y que no ha tenido, los estudios lamentablemente no han tenido influencia en este tipo en prevenir este tipo de situación, que es que las personas que se exponen a juegos de video violentos y a acciones violentas se convierten en personas más violentas. Muchas gracias, doctor Eugenio Rote. Muchas gracias, doctor.